Diario de Rorschach, 16 de febrero de 2024. Hoy ha muerto el cómic. Se dice que a veces para hacer las cosas bien tienes que hacer las cosas mal. Y en este caso se hicieron muy mal. En el video pasado recomendamos una obra de Alan Moore, que es V de Venganza, que a mi criterio es una obra muy buena, y tocamos un tema interesante que por lo menos para mí lo es. Que es qué pasa cuando un concepto es tan bueno, una idea es tan poderosa, que incluso agarrando y tratando de adaptar esa obra, y adaptándola mal, terminas con un producto lo suficientemente bueno para que la gente quiera ir al material de origen. Pero ahora vamos a ver el caso inverso de cierta manera, y es qué pasa cuando haces una obra tan mal adaptada, que lográs que la gente se aleje del material de origen en vez de generar interés. Y es el caso de Watchmen. Watchmen es una película dirigida por Zack Snyder y no hace falta ahondar demasiado en el director porque de hecho, si viste un poco el canal generalmente vas a notar de que hablamos ya de los productos que hace Snyder, cómo le estuvo yendo con el DCU, muchas cuestiones con respecto a los fans y al estilo que maneja en general, y cómo suele abordar el mundo de superhéroes, que es más por un lado superficial, antes que por un lado verdaderamente profundo, por más de que haya miles de personas sobrepensando y sobreanalizando cosas en donde no las hay realmente. Y acá encontramos un buen ejemplo de una película que calca básicamente viñeta por viñeta, más o menos igual, ya que muchas veces nos vamos a encontrar con que, a diferencia del cómic, no son las mismas intenciones, aunque sean los mismos hechos. Y es muy importante, porque es algo que va a marcar muchísimo la diferencia. Y justamente es por el motivo en el que quizás al principio yo no había leído el cómic, porque pensé que iba a ir para estos lados, y terminó yendo para un lado totalmente distinto, y me terminó encantando. Así que no voy a agarrar y voy a comparar punto por punto las cosas en las que se diferencian, sino que te voy a dar 5 razones, si querés, por las cuales creo que deberías leer Watchmen e ignorar si viste la película, porque probablemente pase de que si vas con la idea de que puede llegar a parecerse a esto, realmente no es algo que quizás quieras leer o no lo veas tan interesante como lo que realmente es. Porque estamos hablando de una obra que revolucionó el medio de los cómics y que sin dudas para el momento en el que salió fue muy importante. Primero, los personajes. Los personajes en Watchmen son todos cool, son todos geniales, son todos súper estéticos, súper increíbles. Esto no pasa en los cómics. Y para mí es muy importante esto. Porque de golpe uno dice, voy a leer Watchmen y ves la película, es como, ok, lo leería, pero son todas escenas de acción con estos personajes súper cool ahí saltando y esto y que ay. Y no, en el cómic esto no pasa. En el cómic no hay casi escenas de acción. Son personajes bastante bien trabajados y desarrollados, que tienen matices muy interesantes y que todos tienen sus problemas que se expanden bien a detalle en el cómic. No como en la película que saltan cosas, van de acá para allá, no profundizan tanto, sino que Snyder en estos casos trata de hacer algo más con estilo e increíble y tipo que te vuele la cabeza, cuando la idea no es esa. La idea es que vos le des bola al personaje, a lo que piensa, cómo actúa, qué problemas tiene. Cada superhéroe en esta película, más allá del caso de que ninguno tiene poderes casi, salvo Doctor Manhattan, realmente cambia muchísimo el hecho de cómo abordan los personajes cuando no tienen poderes, no son geniales, y te da el tiempo de poder conocerlos. No como en este caso que de golpe son todos increíbles y perdemos más tiempo en peleas y escenas de acción que no llevan a ningún lado, antes que en realidad conocer a los personajes. Un punto en el que quizás me gustaría también abarcar, si bien tiene algo que ver con los personajes, pero no tan así, es la forma en la que se narra. Este es un punto que me parece llamativo, porque muchas veces nos encontramos con escenas de la película, como por ejemplo puede ser la charla que tiene Doctor Manhattan en Marte, o puede ser la escena básicamente del psiquiátrico de Rorschach. Y son escenas que, digamos, pueden a alguno parecerle interesantes si ve la película, así nomás, y es como, ok, bueno, bien, pero la manera en la que se narra en el cómic es muy distinta. Las escenas de Doctor Manhattan se narran de una manera especial para poder entender cómo ve esa persona desde su perspectiva la historia. Y sé que quizás suena medio abstracto como lo digo,
pero no es un monólogo lineal como en la película. Es un capítulo súper interesante en la que juega muchísimo la forma en la que el Dr. Manhattan cuenta la historia, algo que en la película se omite totalmente. Y ni hablemos de escenas como, por ejemplo, el psicólogo analizando a Rorschach. Es muchísimo mejor llevado en el cómic, por varios motivos, como el hecho de que estamos viéndolo todo desde la perspectiva del psicólogo. Que de hecho en la película, dicho sea de paso, ni bola le damos al psicólogo, mientras que en el cómic es muy importante ver cómo se va alterando la psiquis del mismo cuando analiza a Rorschach. Lo cual para mí suma muchísimo, porque yo solo estoy dando 2 ejemplos, pero cada personaje tiene una perspectiva y las hacen reflejar muy bien en los cómics. Y creo que la forma en la que se narra es lo que hace más interesante ahondar en estos personajes. Otro punto a tomar en cuenta puede ser la acción. En esta película hay demasiado énfasis en la acción, lo cual no está mal, pero no es el punto del cómic. Y digamos que le quita seriedad al asunto, porque de golpe estás viendo una historia que trata de adaptar todo este quilombo filosófico de cada personaje, todo el contexto político, pero pierde muchísimo tiempo en desarrollar situaciones de acción que no llevan a nada. Que realmente no importa si estos superhéroes se cagan a trompadas con, no sé, con 20 matones, o si Doctor Manhattan vuela a 7 personas, no es el punto. El punto va más por las escenas, los diálogos, y cómo se van desarrollando las situaciones, que es mucho más entretenido acortarte esas situaciones con escenas largas y extensas de pelea que no aportan. Porque esto no es Marvel, no es una peli de DC barata. Se siente hasta disonante el hecho de que de golpe hayan escenas de acción en el slow motion que te coman 4 o 5 minutos, porque justamente rompen con este tema de ver a estos superhéroes como perdedores y se vuelven superhéroes a los cuales uno quiere tener su muñequito o decir, sí, qué grande que es el búho, qué grande que es el comediante, qué buena escena de pelea. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de los vigilantes bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Hasta incluso diría que se caricaturiza más el mensaje así, lo cual a uno lo hace sentir más estúpido, a fin de cuentas, en vez de respetar esas sutilezas y dejar que el espectador lo asimile. A lo cual me voy a un cuarto punto, que es el tiempo. Watchmen es un cómic que uno puede terminar en un par de horas. Sin embargo, se siente que se aprovecha muchísimo mejor el tiempo. Y con todo esto que venía mencionando de las peleas, de enfocar mal a los personajes y demás, se pierde el tiempo de conocer al entorno. Y esto parece tonto, pero de golpe perder a todos estos personajes secundarios, todos estos escenarios, que sí tienen un peso, no es que solo aparecen y el que leyó el cómic sí va a entender, mira este lugar, qué copado, pero lo viste una sola vez capaz. O perdiste tanto tiempo en otras cosas que no hiciste el foco necesario en todos esos detalles chiquititos que al final terminan aportando muchísimo. Por ende, lo que te va a pasar acá es que perdiste tiempo viendo peleas, perdiste tiempo viendo personajes que estaban mal enfocados, no son las mismas intenciones. Si bien están, entre comillas, los elementos calcados de los paneles respecto a los escenarios, los personajes de fondo, que uno empatiza y conecta con ellos, en la película no pasa. Pero no sería un problema si la película fuese corta. Sin embargo, es larguísima. Termina durando por lo menos 3 horas y media en el corte Ultimate que vi. Hay 10 millones de cortes, Snyder siempre hace un montón de cortes. Es muy ridículo que vos al leer Watchmen tardes un poquitito más que la película, pero te lleves algo muchísimo más enriquecedor. Y el último punto, quizás no es un punto abstracto, es un punto más concreto, es que mucha gente lee en internet que se hace un matute con el plan de Ozymandias en el final de la película, el cual no voy a entrar en detalles, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba antes del tiempo. Está tan mal aprovechado el tiempo, que muchas de las deducciones y formas en las que nuestros personajes llegan a tratar de resolver lo que planeaba Ozymandias no tienen sentido, sobre todo porque encima cambian totalmente el final. He visto un montón de videos de pibe cuando vi esta película, diciendo, explicando el final de Watchmen, el final de Ozymandias, el plan explicado, porque es un matute, pero no es un matute de complejo, es un matute de que no supieron cómo mierda agarrar y poner en la mesa el plan ordenadamente. La película no solo te hace perder 3 horas y media de tu vida agarrando y mezclando los sucesos como quiere y comiéndose tiempo en boludeces, cuando en el cómic es bastante sencillo. De hecho, no hay duda de cuál es el plan de Ozymandias en el cómic. Es leerlo y se entiende al derecho y al revés. En cambio, la película está tan mal llevado que hasta pareciera que es brillante porque no lo llegas a entender a la primera, tenés que verlo 2 veces, porque está mal explicado.
Así que si bien no son puntos muy concretos, creo que se podría reducir que entre los personajes, el entorno y los secundarios, el tiempo perdido, la sobreexplotación de acción y estilo frente a sustancia. Rorschach's Journal, October 12th, 1985. Tonight, a comedian died in New York. And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Woo! Y el final, que es catastrófico por culpa de estas 4 cosas mal organizadas, hacen que por lo menos yo quisiera hacer un video recomendando en serio Watchmen, porque es un cómic que no está ni cerca de esto y es una cosa muchísimo más grande. Así que realmente mi recomendación de corazón es leer Watchmen. Fueron adaptadas, una te puede acercar más al material de origen, pero esta en este caso probablemente no, porque a mí por lo menos me alejó pensando de que me iba a encontrar algo parecido a esto, lo cual no me parece una mala película, pero si esto lo pasamos a cómic es un somnífero, y sin embargo no es así. Termina siendo un muy buen cómic, muy alejado a esto, e incluso te diría que, habiendo visto esta película, como que hasta te cierra más qué es la intención del cómic y en qué termina fallando esto. Es muy gracioso quizás ver escenas en el cómic y acordarte de la película y decir, ok, se parece, pero esto no era para nada lo que quisieron decir en la película. Así que en lo personal lo recomiendo muchísimo y espero en serio que le des una oportunidad porque vale mucho la pena. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo dentro de poco con alguna que otra reseña o recomendación. Así que nos vemos en un próximo video.